Bienvenidos, queridos amigos, a un tema de profunda reflexión y consideración: la elección entre la cremación y el entierro desde una perspectiva bíblica y cristiana. En este video, exploraremos las diferentes facetas de este tema complejo y sensible, desde las prácticas ancestrales hasta las implicaciones espirituales de la decisión final. Acompáñenos en este viaje de descubrimiento mientras examinamos las Escrituras, exploramos ejemplos históricos y consideramos las creencias arraigadas en la fe cristiana. Estamos aquí para ofrecer una visión equilibrada y respetuosa sobre un tema que impacta profundamente en nuestras vidas y en nuestras creencias. ¿Qué dice la Biblia sobre la cremación? La Biblia no habla de manera concreta sobre la práctica de la cremación o incineración. No especifica si hay que enterrar o cremar a los muertos. En la Biblia se menciona que algunos siervos de Dios enterraron a sus seres queridos. Por ejemplo, Abraham hizo un gran esfuerzo para encontrar un lugar donde enterrar a su esposa, Sara, Génesis 23 del 2 al 20 y Génesis 49 del 29 al 32. La Biblia también explica que algunos siervos de Dios quemaron cadáveres. Por ejemplo, cuando el rey Saúl y 3 de sus hijos murieron en una batalla, sus cuerpos quedaron en territorio enemigo y no recibieron la honra debida. Al enterarse de la situación, unos soldados israelitas recuperaron los cadáveres, los quemaron y enterraron los restos. Primera de Samuel 31 del 8 al 13. La Biblia muestra que lo que esos hombres fieles hicieron con los cadáveres fue correcto. Segunda de Samuel 2 del 4 al 6. Conceptos erróneos sobre la cremación. Lo que algunos creen: la cremación deshonra el cuerpo. La verdad: la Biblia dice que, al morir, la persona vuelve al polvo. Y eso es lo que le pasa a un cadáver cuando se descompone. Génesis 3:19. La cremación, que reduce el cuerpo a cenizas o polvo, simplemente acelera este proceso. Lo que algunos creen: en tiempos bíblicos solo se quemaban los cadáveres de quienes no contaban con el favor de Dios. La verdad: es cierto que se quemaron los cadáveres de algunas personas desobedientes, como los de Acán y su familia. Josué 7:25. Sin embargo, esa fue una excepción, no la regla. Deuteronomio 21 del 22 al 23. Como se mencionó antes, también se quemaron los cadáveres de algunos siervos fieles de Dios, como por ejemplo el de Jonatán, un hijo del rey Saúl. Lo que algunos creen: la cremación impide que Dios pueda resucitar a la persona. La verdad: Dios puede resucitar a una persona sin importar que su cadáver haya sido enterrado, cremado, se haya perdido en el mar o lo hayan devorado animales salvajes. Revelación Apocalipsis 20:13. El Todopoderoso puede hacerle un cuerpo nuevo con facilidad. Primera de Corintios 15 del 35 al 38. En términos diferentes, la idea es que la muerte física ocurre cuando el alma y el espíritu se separan del cuerpo. El cordón de plata alude a esta conexión entre el cuerpo físico y los aspectos espirituales de una persona. Algunos creen que esta conexión puede ser manipulada por prácticas como la clarividencia o la adivinación, lo que plantea dilemas éticos desde una perspectiva religiosa. En algunos círculos cristianos, se considera un pecado someter a un cristiano a la cremación, debido a la creencia en la integridad del cuerpo humano como un regalo divino. La cuestión sobre si la cremación afecta al ADN humano genera preocupación y debate, especialmente entre las familias cristianas que buscan orientación en medio de estas incertidumbres. En otras palabras, estamos explorando cómo se produce la separación durante la cremación. Este proceso implica que el intenso calor convierta los restos humanos en gases y pequeños fragmentos de hueso. Vamos a examinar detalladamente este proceso que marca el punto de encuentro entre las tradiciones y la transformación. También vamos a considerar qué enseña la Biblia sobre la cremación. Según la Biblia, cada uno de nosotros es una creación única que refleja la imagen y semejanza de Dios. Nosotros, como seres humanos, tenemos la capacidad y el poder que Dios nos ha dado. No solo fuimos creados a su imagen, sino que también tenemos el don del gobierno sobre nuestras vidas. Dios nos conoce desde antes de nuestro nacimiento. Fuimos creados según su plan y propósito. Por lo tanto, cada uno de nosotros es una creación única, con un cuerpo, un alma y un espíritu, todos hechos a imagen y semejanza de Dios. En Primera de Tesalonicenses 5:23,
se nos insta a ser santificados en todos los aspectos de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, con la esperanza de ser encontrados sin reproche cuando Jesucristo regrese. Esta perspectiva nos lleva a reflexionar sobre la singularidad de cada individuo, moldeada por el diseño único del Creador. Cada persona tiene un propósito específico, concebido por un Creador inteligente que nos hizo distintos y únicos entre más de 7.000 millones de personas. Así como nuestras características físicas son distintivas, también hay un propósito definido para cada una. La ciencia puede explicar el asombroso proceso de la concepción y el desarrollo fetal en el útero. Se pueden comprender los detalles de cómo se forman los ojos, las manos y otros órganos. Sin embargo, la ciencia no puede explicar el fenómeno de la muerte ni el porqué del envejecimiento y eventual fallecimiento. Aunque las células pueden renovarse cada 7 años, la muerte sigue siendo el destino final de la vida. Este misterio sigue siendo más allá del alcance científico, pero para Dios no es un enigma. La Biblia amplía nuestra comprensión sobre estos temas y nos brinda una perspectiva más completa. El relato bíblico nos enseña que el primer hombre, Adán, fue creado en estado de pureza, sin pecado ni enfermedad. Sin embargo, al desobedecer a Dios, Adán y Eva perdieron el acceso al árbol de la vida, lo que marcó el comienzo de su deterioro físico y espiritual. Aunque no murieron inmediatamente después de su desobediencia, experimentaron un declive gradual. Primero hubo una separación espiritual de Dios, seguida de una pérdida emocional y finalmente la muerte física. La entrada del pecado al mundo a través de Adán trajo consigo la realidad de la muerte para toda la humanidad. Todos nacemos con la carga del pecado original, pero podemos encontrar redención y restauración a través de Jesucristo, quien se presenta como el último Adán y ofrece la salvación para aquellos que lo aceptan. El relato bíblico muestra que la separación espiritual del hombre de Dios ocurrió mucho antes de su muerte física. Este proceso de deterioro espiritual se puede observar desde el principio en Génesis, donde el hombre se volvió cada vez más carnal, centrado en sus deseos terrenales. Por lo tanto, en un funeral, lo que vemos en el ataúd es simplemente la envoltura física de la persona, mientras que su ser real ya ha partido en el momento de la muerte. Aunque muchos pueden creer que la persona está presente en el funeral, la Biblia nos enseña que solo el cuerpo está presente, ya que nosotros, como seres humanos, somos fundamentalmente almas. La verdadera esencia de la persona, su alma, ya ha dejado este mundo. La Biblia revela claramente que cada ser humano está compuesto por 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. Aunque el cuerpo es la parte física y visible, el alma y el espíritu están interconectados y son los aspectos más profundos de nuestra existencia. En el Antiguo Testamento hebreo, la palabra para alma es nefesh, que se refiere a la fuerza vital, y según Levítico, la vida está intrínsecamente ligada al alma. Por otro lado, la palabra hebrea para espíritu es ruach, que en griego se relaciona con neuma. Ruach puede ser traducido como viento, aliento y espíritu. Cuando Dios formó al hombre, creó un cuerpo físico específico. Es importante prestar atención a estas distintas partes, ya que nos ayudan a comprender este tema fundamental que puede resultar confuso tanto para creyentes como para no creyentes. Cuando Dios insufló vida en las fosas nasales de Adán, él se convirtió en un alma viviente. La Biblia describe a Adán como un alma viviente, pero en contraste, Jesucristo, quien es conocido como el último Adán, es un espíritu vivificante. Es relevante notar que Dios no llamó a Adán un cuerpo viviente, sino un alma viviente. Aunque Adán tenía un cuerpo físico, su esencia era la de un alma viviente. Esta distinción entre cuerpo, alma y espíritu es crucial y se encuentra claramente establecida en las Escrituras bíblicas. Adán fue privado del acceso al árbol de la vida, ya que su consumo habría permitido que viviera eternamente. En el hebreo, la palabra ruach abarca aproximadamente 9 significados diferentes, lo que resalta la importancia de leer la Biblia en su totalidad. Te animo a que la leas y estudies con detenimiento. En el ámbito espiritual, podemos identificar 3 tipos distintos de espíritus. En primer lugar, está el espíritu de Dios y de los ángeles, quienes son considerados como espíritus puros.
Dios mismo es descrito como espíritu en la Biblia, y por eso busca adoradores que lo hagan en espíritu y en verdad. Los ángeles, particularmente aquellos que están cerca del trono de Dios, son nuestros compañeros y están presentes para fortalecernos y protegernos. En segundo lugar, encontramos el espíritu de Satanás. Satanás y sus ángeles caídos también son considerados espíritus, pero malignos. Ellos buscan ejercer influencia y control en el mundo terrenal. Es por esto que la posesión demoníaca ocurre, ya que los espíritus malignos buscan habitar en cuerpos humanos para tener una presencia legítima en la tierra. El tercer tipo de esencia espiritual es la naturaleza humana, la cual perdura eternamente y reside en nuestros cuerpos. Todos los individuos poseen este aspecto espiritual, sin importar su bondad o maldad. Al distinguir entre el alma y el espíritu, se resalta que el alma está asociada con la mente, el ser consciente, los sentidos y las emociones, lo cual es correcto. Sin embargo, el estado del alma puede ser tanto terrenal como espiritual, dependiendo de su nutrición. Si el espíritu es fortalecido mediante el estudio y la oración, el alma será espiritual. Pero si se alimenta de indulgencias terrenales como la pornografía, el hedonismo y el alcohol, el alma se vuelve mundana. Existe una auténtica contienda espiritual, conocida como la batalla de la mente, en la que cada individuo debe optar entre el bien y el mal. El alma y el espíritu son componentes del aliento divino. Es crucial recordar que cuando Dios creó al ser humano, infundió en él el alma y el espíritu que nos otorgan vida en nuestros cuerpos, concediéndonos así la vida eterna. El espíritu humano es la parte imperecedera de cada individuo, que perdura más allá de su bondad o maldad. Al final, el espíritu retornará a Dios, su fuente, mientras que el alma continuará hacia la eternidad, ya sea en comunión con Dios o en una muerte eterna si no está reconciliada con Él, permaneciendo así separada para siempre. Podemos comparar el espíritu con el aire contenido dentro de un globo. Es esencial entender que, si la forma del globo es redonda, todo el aire dentro tomará esa forma. De manera similar, nuestro espíritu asume la misma forma que nuestro cuerpo. De hecho, si nuestro espíritu abandonara nuestro cuerpo, sería visible físicamente, y lo más probable es que se pareciera a nosotros. Sería como nuestro reflejo. Por eso Pablo pudo expresar en 1 Corintios: ahora veo en parte, pero entonces veré cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Aquí él habla sobre cómo ver su propio espíritu sería como mirarse en un espejo. El espíritu es eterno. Quiero también abordar el tema de los animales. Muchas personas sostienen que los animales tienen alma o espíritu, pero puedo asegurarles que los animales tienen espíritu. No enfrentan las mismas luchas con las tentaciones ni toman decisiones morales como los seres humanos. Actúan por instinto y son neutrales. La Biblia afirma que todo lo creado por Dios posee espíritu. Como se menciona en el Salmo 104:30, envías tu espíritu y son creados. Ahora también el sabio Salomón dijo: el aliento del hombre desciende a la tierra y allí vuelve al polvo, pero el espíritu del hombre vuelve a Dios, su creador. Los animales tienen espíritu y cuerpo, pero carecen de alma. No pueden ser catalogados como buenos o malos, ni experimentan emociones humanas como el odio o el rencor. Si un animal ataca, lo hace por instinto, un comportamiento instintivo que difiere del funcionamiento del alma humana. Pero en el ser humano hay un espíritu, y el aliento del Altísimo le otorga discernimiento. Como Proverbios 20:27 nos indica, la lámpara del Señor es el espíritu humano, la que escudriña lo más profundo del corazón. El espíritu nunca perecerá, debemos entenderlo. Siempre regresará a Dios, independientemente de la bondad o maldad de la persona. El espíritu volverá a Dios, quien lo ha dado. El libro de Job nos ofrece reflexiones sobre la muerte y cómo el espíritu abandona el cuerpo, mientras que éste vuelve al polvo. Es esencial comprender que existe una dimensión espiritual que a menudo pasamos por alto. Así, la muerte física no se limita únicamente al cese de los latidos del corazón, la respiración o el cierre final de nuestros ojos. No, hay algo más. Muchas personas han sido revividas en clínicas y hospitales después de sufrir un paro cardíaco o de dejar de respirar durante varios minutos, volviendo del umbral de la eternidad. Entonces,
¿Cuándo consideramos realmente que una persona ha fallecido? ¿En qué momento podemos afirmar que ha dejado este mundo? La Biblia nos ofrece respuestas a estas preguntas. Es la única fuente que arroja luz sobre estos misterios. Aunque muchas personas relatan experiencias de haber vuelto del cielo o del infierno, yo confío en la Biblia. Es la profecía más fiable, según numerosas escrituras. La muerte física acontece únicamente cuando el alma y el espíritu se separan del cuerpo físico, según las escrituras. Entonces, la siguiente interrogante es, ¿cómo ocurre realmente esta separación? Un pasaje poco común de las escrituras, escrito por el sabio rey Salomón, puede brindarnos una pista sobre cómo se produce esta separación entre el espíritu y la carne, o entre el espíritu y el alma. Por favor, consideremos Eclesiastés, capítulo 12, versículos del 5 al 7. Antes que se rompa la cadena de plata y se quiebre el cuenco de oro, antes que el cántaro se rompa junto al manantial y se desmorone la rueda del pozo, antes que el polvo regrese a la tierra, como antes, y el espíritu vuelva a Dios, quien lo dio. Por eso te afirmo que el espíritu humano retornará a Dios, independientemente de la bondad o maldad de la persona, una verdad profunda. Si observamos el pasaje desde el primer versículo, podemos entender que el escritor está revelando y describiendo la experiencia de la muerte, mencionando la ruptura de un cordón de plata. ¿Qué representa este cordón de plata? Esta pregunta ha intrigado a muchas personas. Los seguidores del satanismo conocen el concepto del cordón de plata y lo utilizan en prácticas como la clarividencia o la adivinación, al conectarlo con espíritus del más allá. Este tema merece una exploración más detallada que abordaremos en otra ocasión. Luego, la Biblia menciona que el hombre vuelve al polvo y que su espíritu retorna a Dios, quien lo dio. Hasta aquí, todo está claro. Durante mucho tiempo se ha debatido y especulado sobre el significado del cordón de plata. Es por eso que los seguidores del satanismo muestran interés en este concepto y se sumergen en niveles espirituales y ancestrales, alegando incluso la capacidad de viajar en el tiempo y realizar proyecciones astrales. Ahora, hablemos de esto. Cuando un feto se desarrolla en el útero materno, está conectado a la placenta de la madre a través del cordón umbilical, una realidad biológica. Durante los 9 meses de gestación normal, el feto recibe todos los nutrientes a través de este cordón. Cuando llega el momento del parto, el bebé sale del útero y un médico corta el cordón umbilical. Es en este preciso momento que el niño comienza su propia vida, una vez que se separa del cordón umbilical. Lo mismo ocurre con el cordón de plata, y este fenómeno es bastante misterioso. ¿Por qué? Porque el cordón de plata conecta el espíritu humano al cuerpo físico de la misma manera que el cordón umbilical sostiene la vida en un bebé. Hasta que este cordón se corta, el proceso es similar al de un bebé al nacer. Cuando ese cordón se corta, el espíritu se separa completamente del cuerpo, y en ese momento, la persona fallece. Es un vínculo invisible pero muy real que debe romperse antes de que el espíritu pueda liberarse del cuerpo. Al final de este proceso de separación, es cuando la persona experimenta verdaderamente la muerte. Exploraremos más a fondo este tema en el futuro. Si has llegado hasta aquí, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para que sepas cuándo publicamos el video sobre este tema. Es un aspecto crucial de la guerra espiritual. Ahora, hablemos del sepulcro. Muchas personas piensan en un cementerio cuando escuchan esa palabra, pero en realidad, en hebreo, la palabra para sepulcro es Sheol. En griego, se utiliza Hades, que se refiere al mundo subterráneo de los espíritus fallecidos. Un padre, por ejemplo, puede sentir que está en el sepulcro mientras llora la pérdida de su hijo, ya que la separación entre el cuerpo y el espíritu puede haber ocurrido antes. En ese momento, se produce una separación total. Mientras estamos aquí en la tierra, aunque nuestro espíritu pueda estar empañado por los deseos terrenales, sigue presente. No está extinto, está presente. Tenemos el espíritu, aunque pueda estar eclipsado por nuestros deseos carnales. Cuando una persona muere, su espíritu permanece presente. En ese momento, los 3 componentes, el espíritu, el alma y el cuerpo, se separan. El espíritu vuelve a Dios,
quien lo otorgó, mientras que el alma y el cuerpo se desvinculan. Lo que los mantiene conectados es el cordón de plata, también conocido como el cordón umbilical espiritual. Un ejemplo bíblico es el caso de Job, quien tras perder todo, se cuestiona por qué no murió al nacer o entregó su espíritu al salir del vientre. Este pasaje refuta la idea de que los fetos carecen de espíritu, lo que fundamenta la postura bíblica contra el aborto. La muerte implica la separación del alma y el espíritu del cuerpo, seguida de una reunión con los justos en el paraíso celestial o con los injustos en una cámara subterránea. Respecto a la cremación, surge la pregunta sobre su idoneidad para un cristiano. Algunos plantean dudas sobre si el ADN se altera por el fuego y si esto afecta la resurrección futura del individuo. Desde una perspectiva bíblica, se considera inapropiado que un cristiano sea cremado, ya que esto modificaría su ADN y, por ende, su resurrección. Además, la cremación impide la posibilidad de visitar la tumba de un ser querido, ya que sus restos se desintegran en lugar de permanecer en un lugar físico. Aunque muchas familias eligen la cremación por diversas razones, es importante entender que la visión bíblica sobre la muerte y el más allá difiere de las creencias populares. La decisión de optar por la cremación es simplemente una elección de los familiares encargados de los arreglos finales. En situaciones como incendios, accidentes graves u otras circunstancias extremas, el cuerpo físico a veces no puede ser tratado de manera tradicional. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la decisión de cremar está influenciada por consideraciones económicas, ya que reduce significativamente los costos asociados. Desde una perspectiva bíblica y cristiana, surge la pregunta sobre si es incorrecto cremar a un creyente. A lo largo de la Biblia, desde los patriarcas hasta los creyentes del Nuevo Testamento, se practicó el entierro de los seres queridos. Abraham, por ejemplo, compró una cueva en Hebrón para enterrar a su esposa Sara, y posteriormente él mismo, Isaac, Jacob y Lea fueron enterrados allí. Aunque José fue embalsamado al estilo egipcio y colocado en un ataúd dorado en Egipto, expresó el deseo de que sus huesos fueran llevados a la tierra prometida para ser enterrados. En ciertos momentos históricos, como en la ciudad de Jericó, donde no había tiempo para enterrar a los muertos, la cremación pudo haberse utilizado para prevenir la propagación de enfermedades. Sin embargo, algunas personas creen que la cremación podría afectar la resurrección futura, ya que la Biblia habla de una resurrección corporal. Sin embargo, ejemplos como el de los mártires cristianos quemados en el circo romano demuestran que el método de muerte no afecta la vida futura con Cristo, ya que sus almas y espíritus están con el Señor. Es importante destacar que el proceso de autopsia o la donación de órganos no tienen influencia en la futura resurrección de una persona, ya que se centran en el cuerpo físico y no en el alma o el espíritu. Incluso en casos extremos de muerte, como el holocausto nazi o tragedias como incendios, lo crucial es el estado del alma y el espíritu ante Dios. La elección entre la cremación y el entierro es una decisión personal y familiar que conlleva implicaciones tanto prácticas como espirituales. Si bien la cremación puede ser una opción más económica y práctica en ciertas circunstancias, es importante considerar las implicaciones desde una perspectiva bíblica y cristiana. A lo largo de la historia, el entierro ha sido la práctica común entre los creyentes, demostrando un apego a la tradición y una creencia en la resurrección corporal. Sin embargo, la Biblia no ofrece una prohibición explícita contra la cremación, y existen ejemplos de situaciones en las que la cremación pudo haber sido necesaria o justificada, como en tiempos de guerra o epidemias. Más allá de la elección del método de disposición final, lo crucial es el estado del alma y el espíritu ante Dios. La resurrección futura no está determinada por el método de disposición del cuerpo, sino por la relación espiritual del individuo con Dios. En última instancia, la decisión sobre la cremación o el entierro debe tomarse con respeto y consideración por las creencias religiosas y espirituales de la persona fallecida y de sus seres queridos. Lo importante es honrar la memoria del difunto y encontrar consuelo en la certeza de que su destino eterno está en las manos de Dios, más allá de la forma en que su cuerpo sea tratado después de la muerte. Te invito a orar junto a mí. Querido Dios, en este momento nos reunimos ante ti con humildad y reverencia en nuestros corazones.
Te agradecemos por el don de la vida y por el amor que nos rodea cada día. Hoy, te pedimos tu guía y sabiduría mientras reflexionamos sobre el tema de la cremación y el entierro desde una perspectiva espiritual. Permítenos encontrar paz y claridad en nuestras decisiones y danos la fortaleza para enfrentar este tema con compasión y respeto hacia los demás. Padre Celestial, sabemos que nuestras creencias y tradiciones son importantes para nosotros, pero también reconocemos la diversidad de opiniones en este tema. Te pedimos que nos concedas la gracia de entender y aceptar las decisiones de los demás, incluso cuando difieran de las nuestras. Ayúdanos a cultivar la empatía y el amor hacia nuestros semejantes, recordando que todos somos tus hijos y merecemos tu compasión. Finalmente, te pedimos, Señor, que nos fortalezcas en nuestra fe y nos guíes hacia la comprensión más profunda de tu voluntad para nuestras vidas. Que nuestras elecciones reflejen tu amor y tu bondad, y que podamos honrar la memoria de aquellos que han partido con dignidad y respeto. Amén. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es tu opinión personal sobre la elección entre la cremación y el entierro desde una perspectiva espiritual? ¿Has reflexionado sobre cómo tu fe o tus creencias religiosas influyen en tu percepción de este tema? Compartir nuestras experiencias y estrategias puede ser una fuente de apoyo y crecimiento personal. Anímate a compartir tus pensamientos. Si este contenido te ha sido de valor, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no puedas perderte ninguno de nuestros próximos videos. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por haber estado aquí. Hasta la próxima y que la luz ilumine tu camino.